No veas esto si estás solo. Y si decides continuar, hazlo con las luces encendidas, porque lo que vas a escuchar no son cuentos inventados para asustar, son relatos compartidos por personas reales ocurridos en distintos puntos de la República Dominicana. Muchos creyeron que solo eran historias viejas hasta que algo comenzó a observarlos en la oscuridad, y desde entonces nunca volvieron a sentirse solos. Antes de continuar, si te interesan las historias reales de terror, los relatos que pocos se atreven a contar, suscríbete a este canal. Aquí recopilamos testimonios, leyendas y experiencias que aún hoy no tienen explicación. Ahora sí, comencemos. En muchos pueblos de la República Dominicana existen casas que la gente evita señalar, no porque estén abandonadas, sino porque nadie logra quedarse en ellas. Esta historia comienza en una comunidad tranquila, donde todos se conocen, donde las noches suelen ser silenciosas y el tiempo parece avanzar más lento. Allí se levantaba una casa de madera antigua, de esas que resisten décadas de lluvia, sol y abandono. No estaba en ruinas, tenía puertas, tenía ventanas, tenía techo, y sin embargo, siempre estaba vacía. Los vecinos decían que no era casualidad. Cada familia que intentaba mudarse allí terminaba marchándose en cuestión de semanas. Algunos se iban sin despedirse, otros dejaban muebles, ropa, como si hubieran salido con prisa y jamás hubieran vuelto. Durante años, la casa fue motivo de murmullos, pero nadie hablaba demasiado fuerte de ella, hasta que una pareja joven decidió mudarse. Ellos no creían en rumores. Pensaban que todo tenía una explicación lógica, y cuando vieron el precio del alquiler, no lo dudaron. La casa era grande, tenía espacio y estaba bien ubicada. El primer día fue normal, nada fuera de lo común. El segundo día también. Pero la primera noche, algo no se sentía bien. No era un ruido claro, no era una voz, era una sensación. Como si el aire dentro de la casa fuera más pesado, como si las paredes observaran. La mujer fue la primera en notarlo. Dijo que no podía dormir, que sentía que alguien caminaba cuando cerraba los ojos. El hombre lo atribuyó al estrés. Mudarse siempre es agotador. Decidieron ignorarlo. La segunda noche, los sonidos comenzaron. Pasos lentos, arrastrados, en el pasillo. El hombre se levantó convencido de que alguien había entrado. Revisó puertas, ventanas, todo estaba cerrado. No había nadie. La tercera noche, los pasos volvieron, pero esta vez se detuvieron frente a la habitación. Ambos estaban despiertos. Ambos escucharon lo mismo, una respiración suave, constante, al otro lado de la puerta. Ninguno se atrevió a abrir. Cuando el sonido desapareció, pasaron horas sin hablar. A la mañana siguiente, preguntaron a los vecinos si alguien solía pasar por allí de noche. La respuesta fue siempre la misma: no. Esa noche decidieron dejar una luz encendida en el pasillo. A las 3 de la madrugada, la luz se apagó sola, y desde la cama ambos vieron una sombra proyectarse lentamente desde la puerta hasta la pared. No tenía forma definida, no caminaba, se deslizaba. El hombre gritó, la mujer comenzó a llorar. Encendieron la luz. La sombra desapareció, pero el frío quedó. Intentaron convencerse de que todo era producto del cansancio, del miedo, de la sugestión, hasta la noche siguiente. Esa vez, algo tocó la puerta de la habitación. 3 golpes. Lentos, firmes. No eran golpes humanos. No tenían prisa. Eran intencionales. El hombre abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero al fondo, en la sala, la mecedora se movía sola, de adelante hacia atrás.
Lentamente. No había viento, no había ventanas abiertas. La mecedora jamás había sido usada. Esa fue la noche en que intentaron dormir fuera, pero incluso lejos de la casa, la mujer soñó con ella. Soñó que despertaba dentro del cuarto, sola, mientras alguien respiraba junto a su oído. Al amanecer, regresaron solo para recoger algunas cosas. Mientras empacaban, el hombre sintió una mano posarse sobre su hombro. Pensó que era su pareja. Cuando giró, no había nadie. En la pared del pasillo, una marca apareció lentamente, como si algo invisible arrastrara los dedos por la madera. No volvieron esa noche, ni la siguiente. Abandonaron la casa sin avisar. Días después, un vecino entró para revisar. La mecedora estaba quieta, la casa en silencio, pero en el cuarto la puerta estaba cerrada y desde adentro algo golpeaba. Hoy la casa sigue allí, vacía, y hay quienes aseguran que por las noches la luz del pasillo se enciende sola, como si alguien todavía estuviera esperando compañía. En casi todos los pueblos existe un camino del que nadie habla demasiado. No aparece en los mapas turísticos. No se recomienda. No se menciona cuando cae la noche. En este caso, era una carretera secundaria, estrecha, rodeada de árboles altos y sin iluminación. De día parecía normal, polvorienta, solitaria, pero de noche nadie la usaba. Los residentes decían que no era por miedo a asaltos, ni por accidentes, era por algo más. Un hombre que trabajaba turnos nocturnos comenzó a usar ese camino para acortar su trayecto. 10 minutos menos. Eso era todo. La primera noche no pasó nada. La segunda tampoco. Fue en la tercera cuando notó algo extraño. Mientras conducía, sintió la necesidad de reducir la velocidad. No sabía por qué. Fue entonces cuando lo vio. Una figura humana caminando lentamente en medio de la carretera. No llevaba linterna. No vestía ropa clara. Parecía no tener prisa. El conductor tocó la bocina. La figura no reaccionó. Frenó, bajó el vidrio y gritó preguntando si necesitaba ayuda. La persona giró la cabeza. Y ahí fue cuando el hombre sintió un frío recorrerle la espalda. El rostro no mostraba expresión alguna. Los ojos parecían demasiado abiertos. No parpadeaba. El conductor apartó la mirada apenas un segundo. Solo uno. Y cuando volvió a mirar, la carretera estaba vacía. Convencido de que había imaginado todo, continuó, pero al llegar al siguiente tramo, el espejo retrovisor reflejó algo imposible. La figura estaba sentada en el asiento trasero. No respiraba agitado, no se movía, solo observaba. El hombre aceleró, el motor rugió, el sudor le corría por la frente. No se atrevió a mirar atrás de nuevo. Cuando finalmente llegó a su destino, salió del vehículo sin cerrar la puerta y corrió hasta una casa cercana. Al regresar con otras personas, el auto estaba vacío. No había huellas. No había marcas. Pensaron que había sido una alucinación, pero no fue el último. Semanas después, otro conductor reportó lo mismo, y luego otro. Todos describían a la misma figura, la misma mirada, la misma sensación. Algunos aseguraban que la veían caminar al borde del camino, otros en medio de la vía, pero todos coincidían en algo. Nunca aparecía dos veces en el mismo lugar. Un anciano del pueblo, cuando escuchó los relatos, solo dijo una frase: «Ese camino cobra compañía». Contó que años atrás un autobús había sufrido un accidente en ese tramo. Murieron varias personas. Nunca se colocó un memorial. Nunca se habló del tema. Desde entonces, quienes transitan solos por la noche no siempre llegan solos. El primer conductor dejó de usar esa carretera, pero durante meses despertaba sobresaltado, convencido de escuchar respiración detrás de él, y aún hoy,
cuando maneja de noche, evita mirar el retrovisor, porque hay cosas que no necesitan estar allí para sentirse presentes, y ese camino sigue existiendo, vacío, oscuro, esperando. En muchos lugares, la noche no es peligrosa por lo que ocurre, sino por lo que permanece. Este relato ocurrió en un complejo privado, uno de esos lugares que se sienten seguros, con portones, cámaras y vigilancia permanente, o al menos eso creían. El vigilante comenzó a aparecer sin que nadie recordara haberlo contratado. No hubo entrevistas, no hubo presentación formal, simplemente una noche estaba allí. Vestía uniforme oscuro, no llevaba identificación visible, siempre llegaba puntual, nunca pedía nada, nunca hablaba de más. Algunos residentes comenzaron a notar algo extraño. El vigilante no se sentaba, no usaba el celular, no comía, solo caminaba, daba vueltas lentas, siempre por las mismas zonas, con pasos medidos, como si conociera el lugar desde antes. Cuando alguien lo saludaba, él asentía levemente, nada más. Las primeras semanas, nadie le dio importancia, hasta que un residente decidió preguntar en la administración quién era el nuevo vigilante. La respuesta fue confusa. No había ningún vigilante nuevo registrado. Pensaron que era un error, quizás una contratación temporal, pero al revisar los archivos, no existía ningún documento con su nombre. Aún así, cada noche seguía allí. Una madrugada, un empleado de mantenimiento revisaba las cámaras. Fue entonces cuando notó algo imposible. En una pantalla, el vigilante caminaba cerca del portón principal. En otra, al mismo tiempo, aparecía de pie frente a los edificios del fondo. No había cortes, no había saltos en la grabación. 2 ubicaciones, mismo vigilante. Pensando que era una falla, retrocedió el video. La imagen no cambiaba. Decidió salir a comprobar. Al llegar al portón no había nadie, pero al girar vio al vigilante de espaldas, a unos metros de distancia. ¿Todo bien?, preguntó. El vigilante no respondió. Siguió caminando. Esa noche, las cámaras dejaron de grabar durante 3 minutos exactos. Nadie supo explicar por qué. Días después, una residente aseguró que alguien tocó su puerta a las 3 de la madrugada. Miró por la mirilla. Era el vigilante, parado, inmóvil. No tocó de nuevo, no habló. Simplemente se quedó allí. Cuando llamó a seguridad, le dijeron que nadie había salido de la caseta. A la mañana siguiente, pidieron revisar los registros. No había constancia de que el vigilante hubiera trabajado allí esa noche. Ni esa, ni ninguna. La última vez que fue visto, las cámaras lo captaron caminando hacia el área más oscura del complejo. Al pasar frente a una farola, su sombra no coincidía con su cuerpo. Se alargaba, se deformaba y luego desaparecía. Desde entonces, el complejo sigue teniendo vigilancia, pero solo de día, porque algunos empleados aseguran que, cuando cae la noche, una figura aún recorre el lugar, no para protegerlo, sino para asegurarse de que nadie esté solo. En muchas casas antiguas hay espacios que nadie usa, no porque estén dañados, no porque falten llaves, sino porque algo ocurrió allí y todos lo saben, aunque nadie lo diga. Esta historia sucedió en una vivienda familiar donde varias generaciones habían crecido juntas. La casa era amplia, con techos altos, pisos fríos y puertas de madera gruesa. Todas las habitaciones se usaban, todas, menos una. La puerta permanecía cerrada día y noche, siempre. No tenía seguro. No estaba clausurada. Simplemente nadie entraba. Cuando los niños preguntaban por qué, los adultos cambiaban de tema. Decían que era un cuarto viejo, que estaba lleno de cosas
que no valía la pena, pero la verdad era otra. Años atrás, un familiar había muerto allí. No fue un accidente violento, no hubo gritos, no hubo sangre, solo una noche en la que alguien no despertó. Desde entonces, la habitación comenzó a sentirse diferente. El aire era más frío, el silencio más pesado, y por las noches algo golpeaba suavemente la puerta. Al principio, creyeron que era el viento. Luego, los golpes comenzaron a repetirse, siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la madrugada. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Nunca fuertes, nunca desesperados, como si alguien pidiera permiso. Durante años, la familia aprendió a ignorarlo, hasta que un sobrino llegó de visita. Era joven, escéptico, no creía en historias. Cuando escuchó sobre la habitación, se rió. Dijo que era miedo heredado, que el encierro hacía imaginar cosas. Esa misma noche, pidió dormir allí. Nadie quiso acompañarlo, nadie intentó detenerlo, solo le dijeron una cosa: si escuchas algo, no respondas. Cerca de la medianoche, el joven se acostó. La habitación estaba limpia, vacía, demasiado silenciosa. A las 3 de la madrugada, despertó sin saber por qué. No podía moverse. Su pecho estaba pesado. Le costaba respirar. Intentó gritar. No pudo. Desde la esquina del cuarto, algo comenzó a desplazarse. No caminaba, no hacía ruido. Se deslizaba lentamente, como una sombra separándose de la pared. El joven quiso cerrar los ojos, pero no pudo. Sintió una respiración ajena muy cerca de su rostro. No caliente, no fría, ausente. De pronto, la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la habitación. El peso desapareció. El joven gritó. Toda la casa despertó. No volvió a entrar en ese cuarto, nunca. Días después, alguien intentó limpiar la habitación. Al mover un mueble, encontraron marcas en la pared, rasguños, largos, irregulares, como si alguien hubiera intentado salir. La puerta volvió a cerrarse, y desde entonces nadie la abre, pero por las noches los golpes continúan. 3, pausa, 3 más, y hay quienes aseguran que si te quedas escuchando demasiado tiempo, algo responde desde el otro lado. Hay experiencias que no terminan cuando abandonas un lugar. Algunas no pertenecen a un sitio específico, solo encuentran a alguien. Esta historia comenzó como muchas otras. Un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana lejos del ruido. Nada extremo, nada peligroso, solo una zona apartada, con árboles, silencio y pocas casas alrededor. Llegaron al caer la tarde, armaron un pequeño campamento, hablaron, rieron. Cuando la noche avanzó, uno de ellos sugirió contar historias de terror. Nadie se negó. Las risas se fueron apagando. Las sombras parecían moverse más de lo normal. Fue entonces cuando escucharon el primer ruido. Pasos, lentos, irregulares. Pensaron que era alguno del grupo, pero todos estaban allí. Los pasos rodearon el campamento. Nunca se acercaron del todo. Uno de ellos encendió la linterna. Nada. Decidieron ignorarlo. Minutos después, una sombra cruzó entre los árboles. No corrió. No se escondió. Se movió como si no tuviera miedo de ser vista. Alguien sugirió irse. Otro dijo que estaban exagerando. La noche continuó. Cerca de la madrugada, el silencio se volvió incómodo. Ya no se escuchaban insectos, ni viento, solo respiración. No venía de ninguno de ellos. Era lenta, profunda. Sentían que algo estaba muy cerca, aunque no podían verlo. Cuando finalmente decidieron marcharse, nadie quiso mirar atrás. Al llegar a casa, creyeron haber dejado todo allí. Pero esa misma noche, uno de ellos despertó sobresaltado. Desde la esquina de su habitación, una figura oscura permanecía inmóvil. No tenía forma definida, no tenía rostro,
Solo estaba allí. Cerró los ojos. Contó hasta 10. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. Pero el miedo no. Durante los días siguientes, todos comenzaron a experimentar cosas similares. Sombras, sueños idénticos, sensación de ser observados. Uno de ellos dejó de dormir solo. Otro comenzó a escuchar pasos en su casa. No hablaron del tema al principio, hasta que uno preguntó: ¿a ustedes también les pasa? El silencio fue la respuesta. Entendieron entonces que no era imaginación. Algo había regresado con ellos. No se manifestaba siempre, no atacaba, solo observaba. Con el tiempo, algunos dejaron de sentirlo, otros no. Uno de ellos asegura que aún hoy, cuando apaga la luz, siente una presencia a su espalda. No se mueve, no habla, solo espera, porque hay cosas que no se quedan en el lugar donde ocurren. Y cuando te eligen, no importa cuánto te alejes. Si estas historias te hicieron dudar de la oscuridad, suscríbete. Aquí compartimos relatos reales, experiencias sin explicación y misterios que aún ocurren en la República Dominicana. Activa la campana y acompáñanos, porque algunas historias no eran solo leyendas.